Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de matemáticas en Aprende en Casa 2. Yo soy Nadia Jiménez y es un gusto para mí compartir este espacio con el profesor Eduardo Mendoza Camacho. Gracias, Nadia. Es un gusto estar con ustedes. Espero se encuentren bien. En esta sesión aprenderemos a resolver problemas que impliquen el cálculo del volumen de prismas rectos, cuya base sea un polígono regular. Tengan con ustedes el material que necesitarán: cuaderno de matemáticas o bien papel para tomar notas, lápiz, goma y sacapuntas. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. En esta sesión estudiaremos cómo calcular el volumen de cuerpos geométricos, específicamente el volumen de prismas rectos. Además, veremos qué sucede cuando se desconoce alguna de las dimensiones del prisma, es decir, cuando uno de los datos es desconocido. Consideren que, en matemáticas, el volumen se refiere al espacio tridimensional que ocupa un cuerpo geométrico. Comencemos analizando la siguiente situación. Gerardo es carpintero y armó una caja rectangular de madera que mide 90 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho y 60 centímetros de altura. ¿Cuál es el volumen de la caja de madera? Para dar respuesta a la pregunta del problema, primero vamos a analizar la forma que tiene el cuerpo geométrico de la caja. Se trata de un prisma recto. Sabemos que un prisma es un cuerpo geométrico que está limitado por dos polígonos planos, paralelos e iguales, que se llaman bases, y por otros tantos paralelogramos correspondientes al número de lados que tengan dichas bases. Según la forma de sus bases, pueden ser triangulares, rectangulares, cuadrangulares, pentagonales, poligonales, entre otros. Un prisma recto es aquel cuyas caras laterales son rectangulares. Con base en la información anterior, sabemos que de esta manera se nombran los prismas, considerando la forma de la base. Por ejemplo, si la base es un triángulo, se trata de un prisma triangular recto. Si la base es un rectángulo, se trata de un prisma rectangular recto. Si la base es un hexágono, se trata de un prisma hexagonal recto. Y así se nombran, de acuerdo con la forma de los polígonos que forman las bases. ¿Qué nombre recibe el cuerpo geométrico que tiene la forma de la caja? ¿Y por qué recibe dicho nombre? Ya sé. Como la base es un rectángulo y sus caras laterales son rectangulares, entonces es un prisma rectangular recto. Así es, Nadia. Si observan el prisma, sabemos que tiene dos bases rectangulares iguales, por lo que se trata de un prisma rectangular recto. En este prisma, el rectángulo de la base mide 40 centímetros de ancho por 90 centímetros de largo, mientras que la altura es de 60 centímetros. Ahora que ya tenemos claro que la caja tiene forma de un prisma rectangular, ¿cómo determinamos su volumen? Bien, para expresar la medida del volumen de un cuerpo geométrico se utiliza unidades cúbicas, metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos y demás unidades cúbicas conocidas. En este sentido, el volumen de un cuerpo es equivalente al número de veces que cabe una unidad cúbica en él. De manera que, para medir el espacio o volumen que ocupa un prisma rectangular, podemos contar la cantidad de unidades cúbicas que puede contener, una por una, o bien calcular el área de la base y multiplicar el resultado por la medida de la altura. Este proceso se generaliza en la expresión: volumen es igual al producto del área de la base por la altura del prisma. En esta expresión, B representa el volumen del prisma, AB representa el área de la base, que puede tener la forma de cualquier polígono regular o irregular, y H, que representa la altura del prisma. Ahora sí, podemos regresar al proceso para resolver el problema. Para calcular el volumen del prisma de base rectangular, vamos a utilizar la fórmula antes mencionada. Y para ello es necesario obtener, en primer lugar, el área de la base. Como la base es un rectángulo que mide 90 centímetros por 40 centímetros, vamos a utilizar la fórmula para calcular el área de un rectángulo. ¿Cuál es esa fórmula?
La fórmula para calcular el área de un rectángulo es el producto de la medida de la base por la medida de la altura. En este caso, podemos decir que es el largo por el ancho. Muy bien, Nadia. Observemos la imagen que aparece a continuación. El primer paso será sustituir los valores en la fórmula para calcular el área del rectángulo. En este caso, luego de multiplicar la medida de la base, que es 90 centímetros, por la medida de la altura del rectángulo, que es 40 centímetros, obtenemos que el área de la base del prisma es de 3.600 centímetros cuadrados. Entonces, este valor de 3.600 centímetros cuadrados es el que vamos a sustituir en la fórmula para calcular el volumen del prisma, donde dice área de la base, ¿verdad? Es correcto, Nadia. Pero antes es importante que recuerden que la manera de calcular el área de la base de un prisma dependerá siempre de la forma que tenga la base, que puede ser cualquier polígono. El proceso es diferente en cada caso. Por eso, es indispensable conocer y analizar las características del cuerpo geométrico antes de calcular el volumen. Al sustituir los valores, la operación a realizar es 3.600 centímetros cuadrados por 60 centímetros de altura del prisma, de modo que el volumen que ocupa la caja es de 216.000 centímetros cúbicos. El resultado se expresa en unidades cúbicas, que se han obtenido del producto de los centímetros cuadrados del área de la base por los centímetros lineales de la altura del prisma rectangular. Veamos cómo resolver algunas situaciones problema en donde la base no es un rectángulo. Ahora que conocen el volumen de la caja rectangular, Gerardo quiere hacer otra caja de madera que tenga el mismo volumen, pero con forma de cubo. ¿Cuáles son las dimensiones que deberá tener la caja? Un cubo es un hexaedro, clasificado como un paralelepípedo, recto y rectangular, pues sus 6 caras tienen forma de cuadrado y son paralelos 2 a 2. Lo anterior nos permite considerar que un cubo se puede clasificar como un prisma recto, cuya base es un cuadrado, y su altura es equivalente al lado de la base. En la imagen podemos observar que el cubo tiene 3 dimensiones, largo, ancho y altura, y todas ellas miden X, un valor aún no definido, pero que es el mismo, porque sus caras son cuadradas. De esta manera, necesitamos conocer la medida de las dimensiones de ese cuerpo geométrico, por lo que buscamos un número que, elevado al cubo, dé como producto 216.000 centímetros cúbicos, es decir, un número que, multiplicado por sí mismo 3 veces, dé esta cantidad. El número que cumple con esta condición es el 60, porque 60 por 60 es igual a 3.600, que al ser multiplicado nuevamente por 60 es igual a 216.000. Comprobemos esta información, calculando el volumen de la caja cúbica. Consideren que primero calculamos el área de la base. Por las características que ya mencionamos, sabemos que la base del cubo puede ser cualquiera de sus 6 caras cuadradas, que miden 60 centímetros de lado o de arista. Y siguiendo el procedimiento que vimos, para calcular el área de un cuadrado multiplicamos lado por lado, es decir, utilizamos la fórmula área es igual al producto de la medida de 2 lados del cuadrado. Y si calculamos la medida del área de la base, es decir, el área del cuadrado, debemos multiplicar 60 centímetros por 60 centímetros y el resultado es 3.600 centímetros cuadrados. Así es, Nadia. Una vez que determinamos el área de la base, sustituimos este valor en la fórmula para calcular el volumen del cubo, al igual que sustituimos también la medida de la altura. Multiplicamos 3.600 centímetros cuadrados por 60 centímetros. De esta manera, sabemos que el volumen es de 216.000 centímetros cúbicos. ¿Podemos considerar entonces que ambas cajas tienen el mismo espacio o volumen? ¿Qué era lo que buscaba Gerardo? Así es, Nadia, por lo que podemos afirmar que cada lado de la caja cúbica que va a elaborar Gerardo debe medir 60 centímetros de arista. Ahora
Veamos qué sucede cuando la figura de la base es un hexágono regular. Vamos a resolver la siguiente situación-problema. Fernando tiene una papelería y hace un par de meses comenzó a elaborar manualmente cajas de regalo que vende en su negocio. Se ha dado cuenta que es necesario conocer el volumen que tiene cada una de sus cajas, con el fin de brindar un mejor servicio y de esta manera ofrecer más detalles que ayuden a sus clientes a decidir qué caja les conviene comprar. Una de las más vendidas es una caja con forma de prisma recto de base hexagonal. Ayudemos a Fernando a calcular el volumen de la caja. Para que Fernando pueda ayudar a sus clientes a decidir, tenemos que calcular el volumen de la caja y para ello necesitamos calcular primero el área de la base, que es un hexágono regular, y después obtener el volumen del prisma, multiplicando el valor del área de la base por la altura de la caja. La fórmula para calcular el área de un hexágono regular es: área es igual al producto del perímetro por la medida del apotema dividido entre 2. Muy bien, Nadia. De manera que, para calcular el área de la base con forma de hexágono regular, primero tenemos que calcular su perímetro. Como se trata de un polígono regular, sabemos que la medida de los 6 lados de la figura es la misma. En este caso, el perímetro se obtiene al sumar la medida de los 6 lados del hexágono, que es de 10 centímetros. De esta manera, sabemos que su perímetro es de 60 centímetros lineales. El resultado que obtuvimos lo vamos a utilizar para calcular el área del hexágono. Sabemos que el perímetro es de 60 centímetros y la apotema mide aproximadamente 8.7 centímetros. Multiplicamos 60 por 8.7 y obtenemos 522 centímetros cuadrados. Finalmente, dividimos este resultado entre 2, como lo indica la fórmula, con lo cual obtenemos 261 centímetros cuadrados, es decir, que el área del hexágono de la base del prisma es de 261 centímetros cuadrados. Ahora que conocemos el área de la base, podemos calcular el volumen de la caja de regalo con forma de prisma con base hexagonal. Entonces, sustituimos en la fórmula el área de la base, que es 261 centímetros cuadrados, y multiplicamos por los 20 centímetros que mide su altura. Así obtenemos el volumen de la caja, que es 5.220 centímetros cúbicos. Resuelto lo anterior, veamos otra situación-problema. Una piscina tiene forma de prisma pentagonal recto. Su volumen es de 125 metros cúbicos y el área de la base es de 50 metros cuadrados. ¿Cuál es la altura de la piscina? ¿Cómo podemos utilizar los conocimientos que hemos adquirido hasta este momento para calcular su altura? Observemos nuevamente con atención. La piscina tiene forma de prisma pentagonal, cuyo volumen es de 125 metros cúbicos y 50 metros cuadrados es el área de la base. Registremos esta información. Sabemos que la fórmula para calcular el volumen de un prisma es: volumen es igual al producto del área de la base por la altura. Aunque la fórmula no nos llevará directamente al resultado, podemos observar que el dato que buscamos forma parte de la fórmula para calcular el volumen del prisma. Para que podamos comprender mejor, vamos a sustituir los datos que conocemos en la fórmula para calcular el volumen de un prisma. De esta manera, tenemos que el volumen de la piscina es de 125 metros cúbicos, que es igual al producto del área de la base, que mide 50 metros cuadrados, por la altura h, que hasta el momento desconocemos. Una manera de determinar su altura es buscar un número tal que al multiplicarlo por 50 se obtenga 125. Otra manera de determinarlo es dividiendo 125 metros cúbicos entre 50 metros cuadrados, que es igual a 2.5 metros. Esto quiere decir que la altura o profundidad de la piscina es de 2.5 metros, ya que 2.5 metros por 50 metros cuadrados es igual a 125 metros cúbicos. Profesor, tengo una duda.
¿Podemos seguir el mismo procedimiento para calcular la altura de cualquier prisma? Sí, Nadia, pero necesitamos conocer la medida del área de la base y el volumen del prisma dado. Podemos utilizar para calcular la altura de un prisma la siguiente relación expresada como cociente. H, que representa la altura del prisma, es igual al cociente de B, que representa el volumen, entre AB, que representa el área de la base. Profesor, ¿qué sucede si la medida que desconocemos es el área de la base? O incluso alguno de los lados de la figura. ¿El procedimiento es el mismo? Para responder esa pregunta, analicemos otra situación problema y veamos lo que sucede. Una piscina tiene forma de prisma rectangular. Se sabe que su volumen es de 300 metros cúbicos, que mide 3 metros de altura o profundidad y 20 metros de largo. ¿Cuál es la medida del ancho? La piscina tiene forma de prisma rectangular porque la base es un rectángulo de 20 metros de largo. En esta ocasión, buscamos la medida del ancho del rectángulo de la base, sabiendo que el volumen es 300 metros cúbicos y la medida de la altura es 3 metros. Dado que la medida que buscamos es el ancho del rectángulo del área de la base del prisma, es necesario conocer el área de la base. De esta manera, podemos encontrar la medida del ancho del rectángulo. Para calcular parte de la información que necesitamos para la solución, vamos a sustituir los datos que conocemos en la fórmula para calcular el volumen de un prisma recto. De esta manera, tenemos que el volumen de la piscina de 300 metros cúbicos es igual al producto del área de la base por su altura, que es de 3 metros. Nuevamente, vamos a realizar un despeje para dejar los valores que conocemos del lado izquierdo del signo igual. De manera que el cociente de 300 metros cúbicos entre 3 metros es igual al área de la base de la piscina. Resolvemos la división y tenemos entonces que el área de la base de la piscina es igual a 100 metros cuadrados. Pero ese resultado no da respuesta a la pregunta del problema, porque 100 metros cuadrados es el área de la base y en el enunciado del problema se pide calcular la medida del ancho del rectángulo de la base. Si bien es cierto que la información que obtuvimos corresponde a la medida del área de la base, también es cierto que a partir de esta información es posible conocer las dimensiones del rectángulo de la base. Sabemos que la fórmula para calcular el área de un rectángulo es igual a base por altura o largo por ancho. De manera que en la piscina de base rectangular, el largo mide 20 metros y el ancho X es la medida que desconocemos. Según lo que hasta ahora hemos aprendido, podemos utilizar la fórmula para calcular el área de un rectángulo, para encontrar la medida que buscamos si sustituimos con los datos que conocemos y luego realizamos un despeje. Efectivamente, Nadia, vamos a sustituir los datos que conocemos en la fórmula para calcular el área de un rectángulo. De esta manera, tenemos que el área de 100 metros cuadrados es igual al producto de largo 20 metros por la medida desconocida del ancho del rectángulo. Despejamos el ancho X y pasamos los datos que conocemos del lado izquierdo del signo igual para conocer su valor. Tenemos que dividir la medida del área del rectángulo, que es 100 metros cuadrados, entre la medida de la base, que es 20 metros. El cociente da como resultado 5 metros. Eso quiere decir que la respuesta a la pregunta planteada es que la medida del ancho de la piscina es de 5 metros, pero el proceso fue más largo que en el problema anterior. Eso fue debido a que la medida que se buscaba es una de las dimensiones de la base del prisma. Pero si buscáramos calcular solamente el área de la base, bastará con que apliquemos la siguiente fórmula. Para determinar el área de la base de un prisma recto, basta con dividir el volumen entre la altura del prisma. En esta expresión, AB representa el área de la base, B representa el volumen y H la altura del prisma. Esta fórmula es la misma que utilizamos para resolver el problema de la piscina rectangular,
pero debido a que la información solicitada era una de las medidas del rectángulo de la base, debimos seguir un procedimiento adicional para calcular el resultado. Espero que sus dudas hayan sido resueltas. Anoten sus conclusiones y toda la información necesaria. ¿Qué les pareció el tema estudiado? Recuerden, el volumen en matemáticas se refiere al espacio tridimensional que ocupa un cuerpo geométrico. Para calcular el volumen de prismas rectos, se calcula el área de la base y el resultado obtenido se multiplica por la altura del prisma. Este cálculo se generaliza en la fórmula. Volumen es igual al producto del área de la base por altura. Cuando se conoce el volumen de un prisma y se desconoce alguna de sus dimensiones, podemos usar las siguientes expresiones. Cuando se desconoce la altura, se divide el volumen entre el área de la base del prisma. Cuando se desconoce el área de la base, se divide el volumen entre la altura del prisma. Es muy importante analizar las características del cuerpo geométrico, su forma y sus dimensiones. Recuerden revisar, practicar lo aprendido en el libro de matemáticas de segundo grado que les otorgaron en su escuela. Esto ha sido todo. Agradecemos al profesor Eduardo por enriquecer la lección. Nos vemos hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.